Uh, Probando. 1, 2, 3, 4, probando. Estábamos probando un artefacto electrónico que nos está dando problemas. Un nuevo artefacto electrónico. Lamentamos los inconvenientes. Es la gracia de transmitir en vivo. Hola. Es la gracia de transmitir en vivo. Probablemente hay que revisar estos artefactos. Adelante, hoy sí tenemos, ya estamos. Probando sonido, 1, 2, 3, 4, probando sonido. Probando sonido, 1, 2. Hoy sí, hoy sí. Gracias por su preferencia y su sintonía. Gracias. Teníamos un problema técnico. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, probando sonido. 1, 2, 3, 4, probando sonido. Estamos completamente en vivo. Tenemos todos los problemas inconvenientes de un programa en vivo. Pedimos las disculpas del caso, pero estamos transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a continuar con nuestro programa en la mira. Es un programa de análisis interpretativo para quienes están por primera vez acá. Para quienes están conectándose, es un programa de análisis interpretativo. Significa que recogemos los hechos publicados, los más importantes, para luego relacionarlos entre sí y posteriormente ofrecerles a ustedes una preconclusión para que ustedes tomen las mejores decisiones. Lo que estamos viendo en el país es la decadencia de la prensa nacional e internacional. Es la decadencia del periodismo en El Salvador. En El Salvador, por ejemplo, en todo el mundo, el periodismo está llamado a escrutar la realidad para que las audiencias tomen las mejores decisiones. Significa entonces que a la hora de usted consumir información a través de la prensa escrita, prensa televisiva, prensa radial o redes sociales, usted pueda obtener los mejores insumos y tomar las mejores decisiones. Pero ¿qué tenemos en El Salvador? La prensa televisiva, los periódicos en internet, pero sobre todo la prensa, los noticieros de televisión. Esta semana tuve el desagrado realmente de ver que en los noticieros televisivos salvadoreños todos tienen ya la agenda comprada hacia el oficialismo. ¿Cuánto costará eso? De todos y todas es conocido que los tiempos de Elías Antonio Saca González, los principales directores de canales de televisión, se reunían una vez a la semana en Casa Presidencial para acordar lo que denominamos en términos profesionales la agenda setting. Es decir, ellos eligen los temas que usted va a informarse, los que usted va a ver en televisión y el tratamiento que le dan a esa información. Agenda setting. Fue una usanza de los gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalista Arena en el manejo de la información, que no llegaba a ser tan vergonzosamente uso de la propaganda. La propaganda es otra cosa, la propaganda es la exacerbación de las emociones, es decir, la posverdad, las emociones que sustituyen los hechos, la razón, los datos, la evidencia, para hacerlo usted o sentir miedo, o sentir cólera, o sentir euforia, o excitación, o llamarlo a la violencia. Los gobiernos de Arena no llegaban a tanto, sí tenían su agenda de propaganda, pero no llegaban a tanto como lo que vemos hoy día en El Salvador. Tristemente, en momentos en que esta semana el país se encuentra al borde de la quiebra, al borde de la bancarrota, del default, como le llaman los expertos en economía, el país se encuentra al borde del precipicio, al borde del impago. Los bonos del Estado salvadoreño son bonos basura, solo están minusvalorados en toda la tierra, en todo el mundo, solo después de los bonos de Ucrania, y Ucrania está ahorita en guerra contra Rusia.
Luego de los bonos de Ucrania, el riesgo país más grande de todo el mundo es El Salvador. Pero en lugar de presentar los noticieros de televisión a usted elementos noticiosos, informativos, para que usted tome las mejores decisiones, para que se enfrente a la realidad que estamos padeciendo los salvadoreños y salvadoreñas, esta semana tuve el asco de ver, porque tenemos la obligación de monitorear todos los medios informativos nacionales y extranjeros. Cuando decimos todos, es todos. Cuando decimos todos los medios, decimos todos los medios. Es nuestra responsabilidad. Para plantarse acá no es soplar a hacer botellas, tampoco es comida de hocicones. Monitoreamos todos los medios informativos en El Salvador y en el extranjero. Y entonces monitoreamos la prensa salvadoreña, los noticieros de televisión, y vemos lo siguiente. Ponga atención. Notas tan ridículas y tan inverosímiles como, por ejemplo, nuevo sorbete en Jiquilisco, departamento de Usulután. Emprendedor inventa nuevo sorbete de fresas, kiwi y banano. Esa fue una nota de prensa televisiva que pude ver esta semana. ¡Qué asco! Por favor, así prostituyen el periodismo y a la comunicación. Y eso fue uno de los principales noticieros matutinos de este país, de El Salvador. Otra nota en esa transmisión de noticias fue la siguiente. Iglesia utiliza sillas de avión para sus cultos. Iglesia utiliza sillas de avión para sus cultos. Habráse visto. El país está al borde del impago, del default. El país está al borde de la quiebra. El Bitcoin cayó esta semana a niveles estrepitosos. Se recuperó un poco, pero fueron monedas, digamos. El país se enfrenta a la crisis financiera más agraviante en toda su historia, pero los noticieros de televisión salvadoreños le presentan a ustedes noticias sobre que un emprendedor en el oriente del país inventó, escúchese bien, un nuevo sorbete. O que una iglesia tiene asientos de avión. Son las noticias que le están dando a los salvadoreños y salvadoreñas, los noticieros de televisión. Voy a hacer una honrada salvedad acá, porque en la prensa escrita nacional, los principales rotativos, los medios de escritos más longevos en el país, sí se han dado la tarea de explicar ciertos temas, como por ejemplo la cobertura minuciosa a los asesinados en los presidios, que fueron detenidos en el régimen de excepción vigente y que fueron asesinados en las cárceles, a golpes unos y por falta de medicamentos otros. La prensa escrita salvadoreña sí se ha tomado el trabajo de ir a investigar ese tema y también de explicar los temas económicos que agravian la economía nacional, valga la redundancia, y ahí hay una honrada excepción. Lo demás es basura y propaganda. Lo demás es basura y propaganda. Para decirlo con los puntos sobre las sillas. ¿Y por qué tenemos que decir esto? Porque tenemos cierto tramo recorrido profesional, ciudadano y político como para tener la propiedad académica, intelectual y sobre todo el derecho ciudadano para venirles a explicar la basura de informativa que están recibiendo la sociedad salvadoreña en este momento. El periodismo solo existe para una sola cosa. Ponga atención. Para provocar y para escrutar la función pública. Para eso sirve el periodismo, no es para otra cosa. Y en El Salvador, pregúntese usted es libre de consumir la información que quiera. Si lo que usted está consumiendo como información es realmente periodismo, si le ayuda a usted a tomar las mejores decisiones, si le ayuda a usted a comprender qué está ocurriendo en el país y en el mundo, y si le ayuda a usted a equivocarse menos, pues eso es realmente los cometidos, los principios, el principal propósito del periodismo. Si esos tres aspectos usted no los logra discernir en el material informativo que usted está consumiendo, entonces no es periodismo, es propaganda. Si no le ayuda a tomar las mejores decisiones, es propaganda. Si usted ve un noticiero de televisión salvadoreño que no le explica por qué el país está al borde del impago y de la crisis financiera, entonces no le está ayudando en nada.
Si usted no ve un noticiero que le dice que está el país sumido en una crisis económica, en un alza de precios escandaloso, y no le explica las razones por las cuales el país está en esas circunstancias, entonces eso no le va a servir a usted. Y hemos de decir este comentario respecto a la calidad de la información porque vivimos en un momento de oscurantismo informativo. Vivimos en un momento de oscurantismo en el cual parece ser que la mayoría de mensajes, esta tormenta de mensajes idiotas, está haciendo mella en el imaginario y en la capacidad de recordación de la ciudadanía o lo que queda de la ciudadanía. Recordación es aquella cualidad del individuo de recordar, de razonar, de tener sensatez. Pero lo que vemos es todo lo contrario actualmente. Por eso es que ese es fundamental el ejercicio periodístico responsable, porque ayuda a elevar la calidad de la democracia de cualquier país del mundo. The people has the right to know. El pueblo tiene derecho a saber. Porque en el momento que se extinga el periodismo, se extingue la razón, la sensatez y el pensamiento crítico. The democracy lies. The democracy dies in darkness, dicen en inglés, que es un adagio, es una frase muy usada en la prensa en los Estados Unidos de América, por ejemplo. Entonces, ¿por qué hacemos este espacio? Lo hacemos sobre la base de la luz, la razón, sobre la base de la experticia profesional, sobre la base de los derechos ciudadanos, los derechos humanos, la justicia social, pero también sobre la base de experiencia técnica y profesional, como para discernir y ayudarnos entre nosotros a entender la realidad. Aquí no poseemos la verdad y jamás la tendremos, nos da asco, jamás ha existido, ha sido una fantasía en toda la historia de la civilización. Dice José Rodrigo García, gracias por comentar en vivo, nuestros impuestos sirven para pagar esa basura, dice, del inepto. Hugo Alarcón, buenas noches, saludos desde Chalchuapa, un abrazo. También se estaban reportando desde Morazán Heroico, abrazo también, gracias Hugo Alarcón. Por tanto, es imprescindible la existencia del periodismo para que usted tome las mejores decisiones. Fíjese muy bien, ahora vamos al siguiente aspecto. Aquí existe en El Salvador existe, por lo menos todavía existe antes que cierren todas las organizaciones no gubernamentales, existe una ONG llamada FundaUNGO, Fundación Guillermo Manuel Ungo, en honor a quien fuera el líder de la socialdemocracia salvadoreña y latinoamericana, Guillermo Manuel Ungo, que fue la cabeza visible del movimiento nacional revolucionario y que fue un importante político en la historia nacional, ya fallecido por supuesto, Guillermo Manuel Ungo, de recordación. Gracias a sus aportes intelectuales, académicos y políticos, el país ahora tiene o tuvo una incipiente democracia. Hay una fundación que lleva su nombre, dirigida por un doctor en ciencias políticas. Es contraparte a su vez de una encuesta regional que se desarrolla desde el año 2007 llamado el Latinobarómetro. Es una encuesta regional, significa que se realiza en todos los países de Latinoamérica. Póngase muy bien, ponga atención. Y esta encuesta lleva por título Cultura Política de la Democracia en El Salvador y en las Américas durante el año 2021. El título de la investigación se llamó, se llama más bien Tomándole el pulso a la democracia, que la puede usted obtener en la página web de la Fundación Guillermo Manuel Ungo, fundaungo.org. Ahí está publicada, estúdielo. Los datos son preocupantes, pero también alarmantes, y aquí nos vamos a permitir comentarle y explicarle algunos hallazgos de esa medición que se realizó en toda Latinoamérica durante el año 2021. Fíjese muy bien. Y también vamos a aproximarnos a algunas hipótesis sobre esos resultados, es decir, aproximaciones a las razones por las cuales los salvadoreños piensan así, según esa encuesta. Personalmente, le hemos explicado por 200 programas acá qué significan las encuestas de opinión pública y cómo se realizan. Este servidor tiene yo no creo en las encuestas, ni tampoco las descreo.
porque necesito ver la ficha técnica, y en las fichas técnicas yo necesito ver las variables psicográficas de los encuestados. Les hemos explicado demasiadas veces que los resultados de una encuesta están íntimamente vinculados a las variables psicográficas de la muestra, es decir, de las personas que son encuestadas. No es lo mismo ir a Chirilá o a Morazán y preguntarle sobre los programas sociales del FMLN, porque allá son bien recibidos. Allá nunca habían visto un médico, ni vaso de leche, ni educación, ni alimentos, ni todo eso. Pero allá nadie les preguntó, ni la UCA, ni la Fundaungo, ni Sid Gallup, ni nadie de esas casas encuestadoras les fue a preguntar allá qué pensaban de los programas sociales durante los gobiernos del FMLN, sino que estas encuestadoras se vienen a los centros comerciales de lujo, de clase media alta, de ingresos medios altos, acá en las áreas metropolitanas, a los con suerte en San Miguel, en Santa Ana, etcétera. Y ahí las respuestas cambian. Por supuesto, no es lo mismo preguntarle a doña Teófila en Cacaopera, departamento de Morazán, que doña Lucrecia Colmenares allá en uno de los centros comerciales exclusivos de Antiguo Cuscatlán. No es lo mismo preguntarle a un estudiante de la UCA que llega en un BMW a clases en la tarde que a un estudiante de la Universidad de El Salvador y para colmo de periodismo o de filosofía. No es lo mismo, pajaritos, entendamos eso. Pero a este servidor que algo sabe de hacer encuestas, ni la Compañía de Jesús, ni la Universidad de El Salvador, ni Sid Gallup, ni Mitofsky, ni Fundaungo, ni ninguna encuesta le ha explicado las variables psicográficas de las muestras encuestadas. Ninguna encuesta en toda mi vida, jamás, y a mí nunca ninguna encuesta me ha preguntado nada, ni a mí, ni a mis familiares, ni a mis amistades, ni a nadie. La mayoría de encuestas tiene una muestra consultada de 1.200 personas, la mayoría de encuestas de opinión pública. Pero bien, esos son aspectos técnicos que ya les he explicado demasiadas veces. Ahora les voy a explicar el contenido, los principales hallazgos de esta encuesta que es publicada en El Salvador por Fundaungo, que es contraparte más bien de una serie de organismos regionales que realizan la misma medición en todos los países de Latinoamérica. Los datos para el caso salvadoreño son alarmantes. Ponga atención. El 51% de los salvadoreños encuestados en esa medición, tomando el pulso de la democracia, justifica que el Ejecutivo dé golpes a la democracia. Perdón, que el Ejecutivo dé golpes a la democracia. 51%. Ese porcentaje es el más alto de toda la región centroamericana, según esa encuesta que se llama Latino Barómetro. Tomándole el pulso a la democracia. Cultura política de la democracia en El Salvador y en las Américas para el año 2021. La estamos citando para aquellos que se están recién conectando. 51% de salvadoreños aprueba golpes del Ejecutivo a la democracia, y ese porcentaje es el más alto de Latinoamérica. Es alarmante esta cuestión. Otro dato alarmante es que el 56% de los salvadoreños encuestados apoya el autoritarismo o apoya la aparición o auge de un líder, ponga atención, un líder fuerte, aunque transgreda las leyes, las reglas, la norma. Es decir, que los salvadoreños en un 56% para esa medición apoya que un líder venga y se pase por el largo del triunfo la Constitución de la República. Si a ustedes no les parece alarmante esto, pues este servidor sí, pero resulta, ojalá se puedan quedar al final de las preconclusiones a estos comentarios, ojalá se puedan quedar. Otro dato interesante, el 78% de los encuestados en esa medición, tomando el pulso a la democracia, dicen, en El Salvador al menos, dicen que no están satisfechos con la democracia. 78% de salvadoreños y salvadoreñas no están satisfechos con la democracia. Imagínese usted, este porcentaje junto con los otros dos que les acabo de compartir son los más altos de toda Latinoamérica. Es decir, que de toda Latinoamérica, según esta medición, de nuevo, el 78% de salvadoreños no están satisfechos con la democracia. Imagínese usted, a mí me parece ridículo y sorprendente, pero ojalá se queden un poco más en este programa para compartirles
las hipótesis que podrían explicar estos resultados tan abominables y catastróficos. Ponga atención al siguiente, esto sí es preocupante. Según esa medición difundida esta semana por la Fundación Guillermo Manuel Ungo, el 53% de salvadoreños están dispuestos a sacrificar las elecciones. 56% de salvadoreños y salvadoreñas están dispuestos a sacrificar las elecciones con tal de recibir beneficios y servicios materiales. Es decir, que al 53% de salvadoreños sacrificaría su derecho a decidir quién los va a administrar y gobernar con tal de que les den una lata de atún para gato, o macarrones, tullidos, o frijoles con gorgojos. Les pela la democracia, les pela las elecciones con tal de recibir frijoles con gorgojos, macarrones, tullidos, o algún beneficio de parte del Estado o del gobierno. El siguiente dato no es menos sorprendente, ponga atención. Del anterior dato, el 53% que estarían dispuestos a sacrificar las elecciones a cambio de recibir servicios o bienes materiales por parte del gobierno o del Estado, pero no admitirían, ese 53% no admitiría que se retirara la libertad de expresión. Ahora ponga atención al siguiente dato, siempre dentro de la misma encuesta. El 24% de salvadoreños sacrificaría la libertad de expresión, 24% sacrificaría la libertad de expresión y prefiere recibir, en lugar de libertad de expresión, bienes y servicios por parte del gobierno y del Estado. 24%. Ponga atención al siguiente dato. El 52% de salvadoreños y salvadoreñas, además de los datos que acabamos de explicar, está de acuerdo con la democracia como forma de gobierno. Es el segundo más alto porcentaje de toda Latinoamérica después de Guyana Francesa. O sea que sí están de acuerdo con la democracia, pero también están de acuerdo con perder la libertad de expresión y las elecciones, y prefieren el autoritarismo, y prefieren haber un autoritario que viole la ley. Entonces, estos datos parecen ser incongruentes entre sí. El país de Latinoamérica que menos acepta los golpes a la democracia o el autoritarismo o los golpes del Ejecutivo ante fenómenos como la corrupción, por ejemplo, es Uruguay, con tan solo un 11%. El país que menos admite golpes a la democracia es Uruguay. En contraste con El Salvador, que sí admite o justifica el autoritarismo y los golpes a la democracia en un porcentaje del 51%, siendo el más alto de la región. Hay un 40% de diferencia entre un país con vocación democrática como es Uruguay, a pesar de que vivieron tiranías militares durante las décadas de los 50, 60, 70 y 80, ¿cierto? Pero hay una vocación democrática en Uruguay, contrario a los resultados de El Salvador del año pasado, con datos del 2020 y 2019 vendrían a ser, y 2018, asumiendo que durante el 2020 por pandemia no hubo mediciones o recolección de datos. Entonces, amigos y amigas, ¿qué nos dice entre líneas todos estos hallazgos? Para la Fundación Guillermo Manuel Ungo y su director ejecutivo, el doctor Córdoba, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos, estos resultados podrían deberse a lo siguiente, a que a los salvadoreños y salvadoreñas no saben qué es democracia y no encuentran beneficio de ella. Nadie les explicó la democracia a los salvadoreños y salvadoreñas encuestados. No entienden qué son los acuerdos de paz. No entienden que aquí hubo una guerra
precisamente para conseguir lo que creíamos era una incipiente democracia y prevenir lo que estamos viendo hoy, el advenimiento de una tiranía familiar, militarista, fascistoide, excluyente y corrupta. Los salvadoreños y salvadoreñas encuestados no les interesa la democracia, les interesa recibir macarrones tullidos, frijoles con gorgojo. Les interesa ver televisión y redes sociales y que les presenten videos bonitos para hacerles creer que viven en el país de las maravillas, aunque no tengan acceso a agua potable, no tengan un saneamiento, no tengan empleo, no tengan vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿será un país realmente, según estos resultados, qué le pasa a los salvadoreños y salvadoreñas? ¿O es que acaso la muestra tomada? Por eso es que yo vuelvo y digo, para aquellos que se van conectando, vuelvo y digo, yo necesito ver de todas las mediciones las variables psicográficas de los encuestados y encuestadas. Pero ninguna casa encuestadora, ni académica ni privada, ni Sid Gallup, ni Mitofsky, ni la UCA, ni la Tecnológica, ni la Gavidia, ni Fundaungo, presenta en su ficha técnica las variables psicográficas o sociográficas de las personas encuestadas, dónde vive, tiene empleo, qué nivel educativo tiene, qué nivel cultural tiene, si usa automóvil propio o anda en bus, etcétera, etcétera, que son variables determinantes de lo que se piensa y lo que se siente respecto a la realidad. Lo reitero, lo subrayo, se lo vuelvo a decir. No es lo mismo preguntarle a doña Teófila allá en Cacaopera, Morazán, que preguntarle a doña Lucrecia aquí en el centro comercial, ahí tomando un café gourmet de $9 y que anda en su carro del año. No es lo mismo. No es lo mismo preguntarle a los tontos útiles que de cualquier gobierno, de cualquier tinte ideológico y político. No es lo mismo preguntarle a los militantes, correligionarios, empleados, achichincles y aplaudidores de cualquier partido político en el gobierno de turno que preguntarle, por ejemplo, a las comunidades sin acceso a servicios básicos. No es lo mismo. Por eso es que para mí es fundamental en toda medición las variables sociológicas, las variables psicográficas, se llama en términos profesionales. Y si ninguna casa de encuestas la presenta, incluyendo a Fundaungo o la UCA o la Tecnológica o la Gavidia o Sid Gallup o Mitofsky o quien se le dé la gana publicar encuestas, entonces yo por lo menos me obligo a sospechar. Pero ¿para qué sirve? ¿Qué sentí yo al ver estos resultados? Se los voy a hacer yo soy muy diáfano. Por eso no sirvo para ir a la asamblea con quienes me están proponiendo de ser diputado. Yo no tengo dobleces ni ambajes para esconderles mis puntos de vista sobre estos temas. ¿Qué sentí yo y qué pensé yo cuando vi estos resultados? ¿Es que El Salvador es un país de idiotas? ¿O acaso El Salvador es un país de borregos? ¿De animales de corral? ¿Acaso los salvadoreños y salvadoreñas se han convertido en un pueblo dócil, un pueblo idiota, un pueblo ganado? Eso fue lo primero que sentí. Yo no les voy a andar con dobleces. Aquí no estamos cuidando las formas para caerle bien a nadie. Eso es lo que yo sentí y lo que yo pensé. Pero luego uno tiene que obligarse a analizar los resultados, la entrelínea, es decir, los hallazgos, las hipótesis, ¿cierto? La ficha técnica de las encuestas. Y aunque esta medición fuese con un nivel de confianza, según dice la ficha técnica, el 95%, y aunque fuesen certeros y fidedignos estos datos, yo no soy quien para decir si estos datos que estoy explicando son fidedignos o no lo son. Eso no me corresponde a mí, sino a quienes la hicieron la encuesta. Y aquí estamos analizando los resultados y estoy intentando ofrecerles a ustedes puntos de vista que les puede contribuir a entender estos resultados. ¿Me explico? Todas las encuestas son una fotografía de ese momento en el cual la persona fue entrevistada para objetivos de una encuesta en particular. Toda encuesta tiene financistas, toda encuesta tiene propósitos, cada pregunta tiene un objetivo y un objetivo específico. Quienes más o menos sabemos de encuestas sabemos qué persiguen las encuestas. Los resultados sirven para moldear la percepción de las cosas
en determinados temas. Las encuestas no solo son de opinión pública respecto a política y a democracia. Las encuestas también son para medir la calidad o la aceptación de un refresco, para medir la calidad o aceptación de un servicio en un banco, para medir la calidad o aceptación de un producto en lanzamiento, o para medir la popularidad de un megalómano que quiere llegar a hacerlo o que ya está en ejercicio. Las encuestas sirven para todos, pero sobre todo las cosas para moldear las políticas, para moldear la forma en cómo quienes leen esa información puedan entender el mundo. Entonces, amigos y amigas, imaginemos que estos resultados patéticos de la realidad salvadoreña, que están expuestos en la encuesta Cultura Política de la Democracia en El Salvador y en las Américas 2021, publicada en El Salvador por la Fundación Guillermo Manuel Ungo, imaginémonos que esa fotografía lúgubre, patética, inconsciente de esos resultados, imaginémonos que fueran certeros, fidedignos. Es mi opinión personal que entonces sería una evidencia irrefutable de la programación neurolingüística de la sociedad salvadoreña en este momento, que sucumbe ante sus características ineludibles, las cuales son bajo nivel cultural, bajo nivel cognitivo y bajo nivel educativo, que son tres aspectos diferentes. El bajo nivel cultural se refiere al acceso a la experiencia cultural, a la convivencia, al pensamiento, a la elaboración, a la comunidad. El bajo nivel cognitivo se refiere a las facultades inherentes a cada persona que no han sido suficientemente estimuladas desde la crianza, pasando por nutrientes cerebrales, pasando por el cuidado en el hogar, pasando por en muchas cosas que despiertan los niveles cognitivos de conciencia, digamos, de raciocinio, de análisis de los seres humanos. Y por último, pasando por otros factores tales como los niveles educativos, es decir, ya la educación formal como protagonista de la edificación del conocimiento de las personas. Son tres aspectos diferentes y que son fundamentales a la hora de emitir una opinión sobre cosas tan delicadas como las pensiones. Recientemente en las emisiones de noticias de televisión de este día le preguntaba a un adulto mayor ¿y qué piensa de las pensiones? Los más jóvenes son los que tienen menos elementos para opinar sobre las pensiones. Sí, yo lo que esperaría es que fueran mejores para todos, ¿verdad? Y que se superaran todas las equivocaciones de los gobiernos pasados, dijo alguien ahí entre los 30 y 40 años en una nota periodística de televisión. Le preguntaron ya a un adulto mayor entrados en los 70 años y su razonamiento ante la Cámara fue lo siguiente: yo esperaría que cualquier propuesta de reforma de las pensiones no fuera tomada en la madrugada para uno amanecer con una nueva ley de pensiones. Es decir, que la persona mayor tiene niveles distintos, cognitivos, educativos y culturales para razonar mejor la situación que la otra persona entre 30 y 40 años entrevistada para esa nota periodística difundida hoy en un canal de televisión comercial en El Salvador respecto a las pensiones. Entonces el proceso cultural es cíclico, ¿cierto? Si la persona no tiene estímulos cognitivos, ni culturales, ni educativos desde su crianza, se convierte en un adulto sin capacidad de discernir la realidad. Y si a estas personas sin capacidad de discernir la realidad son consultadas de forma más o menos, digamos, mediocremente por estas encuestadoras privadas, los resultados que va a obtener son igualmente pobres. Para ponérselo en ejemplo, si un individuo no tiene los suficientes estímulos culturales, cognitivos, educativos, añadámosle los emocionales, los familiares, los socioculturales, etcétera, entonces no va a tener suficientes elementos para sentir la realidad, para pensarla, para analizarla, discernirla y actuar conforme a sus propias circunstancias, y menos para transformarla. Un individuo así, que es consultado por una casa encuestadora, pagada por algún régimen oscuro, por algún propósito comercial, mezquino, lucrativo, y le dice: ¿qué prefiere usted? ¿Un líder efectivo y fuerte
aunque se pase la Constitución por largo del triunfo y que le dé $300 y cajas de macarrones, o prefiere el caos de la democracia y las elecciones? ¿Qué prefiere usted? Ah, no, pues sí, fíjese que yo sí prefiero un líder que se pase las reglas, pues. Ah, no, sí, tiene usted razón, señor entrevistador, porque a mí lo que me conviene es que me dé macarrones, me dé frijolitos con gorgojos, pero algo es algo, pues si los demás robaron, que robe también, pero que nos dé algo, pues. Esta caricatura, esto que les acabo de explicar de manera coloquial, ojalá sirva para explicar el ciclo vicioso de las mediciones en individuos, sus características, etcétera, y puede tener muchos propósitos. Esto está más allá del bien y el mal, porque no estamos diciendo los comentarios. ¿Dónde están los comentarios? Veo el mismo comentario de hace un montón. No estamos diciendo que esto sea bueno, malo, feo, bonito. Estamos diciendo que así son los datos puros y crudos que debemos de comenzar a analizar. Más allá del bien y el mal. Más allá del bien y el mal, porque la realidad no es maniqueísta. No es luz y sombra, bien y mal. Así son las cosas. Intentamos explicarle a usted a qué se debe todo estos resultados que son alarmantes. ¿Cómo puede existir un país que recién viene de una guerra y que su generación actual no conozca los beneficios de la democracia y que estén reflejados en un 53% de una encuesta latinoamericana? Eso es inexplicable, es absurdo, es estúpido, es tonto, es insensato. Pero son los resultados de esta encuesta y hay que analizar el por qué. Y la hipótesis que se formula esta medición es muy interesante, en el sentido que quizá los salvadoreños no entendieron qué es la democracia y ni saben cómo se beneficia un país de la democracia. Y ahí es donde debemos de preocuparnos usted, porque usted está viendo este programa y a usted le interesa lo que estamos platicando. A los demás no. A las demás personas no, a los aplaudidores no, a los achichincles no, a los serviles no. A ellos no, ellos que siguen en su país de las maravillas. A nosotros y nosotras que estamos aquí conectados, que van a comentar este programa, que lo van a compartir y le van a dar like, a nosotros sí nos interesa la situación general del país y su entendimiento sobre la democracia, su importancia y sus beneficios. Pero un país que tiene un 78% que no está satisfecho de la democracia, entonces quieren autoritarismo y tiranía. Lo ridículo de este dato, que es el más alto de toda Latinoamérica según esta medición, 78% de los salvadoreños no está satisfecho con la democracia. Lo ridículo es que El Salvador es un país que recién acaba de salir de una guerra. Lo insensato, lo estúpido de estos resultados es que este país acaba de salir de una guerra y la generación actual no entiende qué es democracia. Y si una generación actual, que no es la mía, porque yo soy de generación posguerra, yo sí entiendo que es el sacrificio por la democracia, la sangre que corre por la democracia, la lucha que se necesita para lograr la democracia y seguirla construyendo todos los días, yo sí la entiendo, mi generación creo que la entiende, la generación posguerra, pero no es esta misma generación de Box Bunny, no es la generación de tanto idiota que parece payaso de reggaetón, y de tanto payaso gorra para atrás, en patinetas y que por accidentes de la historia y la política llegan a gobernar un país y se acaban en un país y después se van y ahí nos van a dejar endeudados, nos van a dejar con un montón de leyes estúpidas y en estado autoritario militaroide. Pero esa es otra generación. Mi generación sí entiende el sacrificio que costó lograr una incipiente democracia. Esta generación probablemente no. Y eso nos debe preocupar. ¿Por qué esta generación no entiende los beneficios de la democracia? No sabe qué es democracia. Y esto tiene explicaciones claras. Es que el Estado salvadoreño nunca se interesó para fomentar el pensamiento crítico en los niños y niñas durante los pasados 10, 15, 20, 30 años. Lo que convierte a los gobiernos del FMLN en cómplices de esta debacle cultural, de la cultura política en el país. Un país que no puede dirimir sus diferencias políticas sin insultarse unos a otros. Ni jóvenes, niños, millennials que no pueden dirimir diferencias políticas y permitirse pensar diferentes porque ya están sacando la pistola o el cuchillo. Niños y niñas que no ven otra alternativa más que ingresar a las maras o pandillas porque el Estado les ha negado toda oportunidad.
Ese es el país que vivimos. El Estado es responsable y sus gobiernos. Estado y gobierno son cosas diferentes. Aquí no vamos a salvar de responsabilidad a los gobiernos del FMLN, pero sí vamos también a señalar qué problemas tuvo el FMLN para ir más allá. El FMLN se preocupó en asistencialismo, es decir, en generar las condiciones materiales objetivas para que los niños y niñas fueran a la escuela, para superar la vorágine de saqueo del partido Arena y del neoliberalismo, que no le interesa que los seres humanos seamos mejores y tengamos el espíritu elevado a través del arte y la cultura. El neoliberalismo de Arena vino a saquear y destruir este país, y el FMLN tenía una gran coyola enfrente. Y lo primero que se les ocurrió hacer es darles lechita a los niños, pupusitas, regalarles uniformes, los zapatos, medio construir algunas escuelas y darles condiciones objetivas para que los niños y niñas no tuvieran hambre en las escuelas. Y lo hicieron bien, exitosamente bien. Le duele a quien le duele, le arda a quien le arda. Pero, y aquí viene el pero, la currícula educativa de los niños y niñas, eso nadie la atendió. La currícula educativa que les enseñara a elevar el espíritu a través de las artes, de la cultura, de la historia, de las matemáticas, eso ahí se quedaron reprobados. Esos niños desde hace 10 años, 12 años, que ahora serán 15, son quienes ahora dicen, es que el país nunca había estado mejor que antes con el Bitcoin. Esos niños faltos de criterio y discernimiento de la realidad son quienes llenan estas encuestas de Fundabungo, de la UCA, de la Mitofsky, de Sid Gallup y de todas las empresas privadas. Esos aquellos niños que sí tuvieron uniforme, que sí tuvieron zapatos, que sí comieron en las escuelas de choto, que nadie les cobró un 5 por salud y educación en los gobiernos del FMLN, son ahora los niñatos de millennials que solo les interesa el reggaetón, TikTok, ir de choto a la Universidad de El Salvador, otro legado del gobierno del frente, etcétera, y no edificarse, no construirse, no elevarse. Solo ver caricaturas, pornografía, solo ver ir a ponerse bolos y recibir remesas para comprarse qué sé yo qué cosas. Esa generación actual es y sus circunstancias socioculturales es la que debe preocuparnos. Porque es la generación actual que está de acuerdo en que haya un tirano en el país. Si es que esta gente ya tiene más de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 años, son los que están votando. Y nos tienen en esta tragedia de país. Sus debilidades cognitivas, culturales y educativas son las que nos tienen en esta tragedia y son los que llenan encuestas. Y algunos llegan a la Asamblea Legislativa a tomar decisiones. Es la generación que tenemos. Sirva esta reflexión para que usted, si tiene la oportunidad, agarre el teléfono, el WhatsApp o el internet y hable con sus nietos y porque nuestras estadísticas nos dicen que ustedes, que son parte y miembros de esta página, están alrededor de los 24 a 56 años de edad, la mayoría. Y el grueso de todo está entre 35 a 55 años de edad. Entonces tenemos una responsabilidad con los que vienen detrás para regalarles una constitución. Es que todavía hay muchachos y muchachas, niñatos y niñatas que vienen y tienen la desfachatez de seguir proponiendo, es que viva el presidente hasta el año 2038, viva el presidente para siempre. Y es que no leen la constitución porque el Estado no les proveyó, ni las familias, ni la cultura, no les proveyó elementos de pensamiento. Aquí les publicamos un meme donde una gente, un niñato o alguien inconsciente o incapacitado intelectual o incapacitado cultural, le escribió a la embajada de United Kingdom en El Salvador, UK, por sus siglas en inglés, y le escribió, es que ustedes están en guerra con Rusia, confundiendo UK con Ucrania. A ese nivel de bajerada estamos. Pues ni entienden qué es el Reino Unido. Y menos van a entender la situación del conflicto de Ucrania y Rusia. Entonces, amigos y amigas, sirva esta explicación para que, conversando con otras personas que les compartí estos mismos resultados, decía, esta es la trágica situación de nuestro pueblo. Un pueblo dócil, esa es conclusión mía. Un pueblo sumiso, conclusión mía. Primera conclusión mía, es lo primero que pensé. Un pueblo manipulable, un pueblo ganado. Son las primeras conclusiones personales. Pero luego me puse a pensar, esto es lo que quieren que piense.
Esto lo que quieren es que nosotros nos sintamos menos, nos sintamos ajenos, nos sintamos marginados y que le entreguemos este país que nos ha costado sangre a esta gente corrupta e inútil e inepta y incapacitados intelectuales para gobernar. Entonces, acostumbrado yo a pensar las cosas desde todas sus perspectivas, acostumbrado yo a cambiarle el orden a los esquemas, es decir, analizar, porque eso es lo que hay que hacer para analizar, descomponer la realidad en sus partes y luego volverlas a armar, eso es el análisis. Entonces vengo yo y digo, yo no voy a pensar como estos quieren, yo me rehúso a pensar que este sea un pueblo de idiotas, de ganado, de cerdos, a pesar de que sí hay mucha gente con vocación de ganado, por supuesto, porque yo preguntaba a alguien por aquí un día, le preguntaba, ¿crees que haya gente así? Sí, hay un montón de gente así. ¿Por qué? Porque seguir es más fácil que liderar. ¿Por qué? Porque creer es más fácil que pensar. ¿Por qué? Porque ver videos en TikTok es más fácil que agarrar un libro. Y de esas debilidades cognitivas, culturales, informativas y educativas es la que se aprovecha la propaganda del régimen para darle paz a usted. Entonces me rehúso personalmente a creer que todos los salvadoreños y salvadoreñas somos así. Por eso estamos haciendo este programa y por eso usted está viéndolo. Y por eso usted lo va a comentar. Y por eso usted le va a dar like. Y por eso usted lo va a compartir. Porque usted no es parte de esa gente. Porque usted no es ganado de nadie. Porque usted no es peón de ninguna finca de nadie. Porque mientras usted siga pensando por sí mismo, usted será libre, a pesar de que lo sometan y lo metan preso. Porque usted mientras siga pensando por usted mismo, será libre, a pesar de que lo quieran someter y meter preso. Y lo que no quieren es que pensemos por nosotros y nosotras mismas. Y con todo respeto a la Fundación Hugo y estos resultados del Latino Barómetro, esos resultados no me representan a pesar de que sean los más altos y abominables de Latinoamérica. Si el 78% de los salvadoreños no encuentra beneficio en la democracia, pues no me importa, porque yo sí voy a pelear por la democracia. ¿Y cuál es, pues? ¿Y a mí qué me importa que este resultado diga que la mayoría de salvadoreños no le encuentra beneficio a la democracia? Pues yo voy a intentar educar e informar respecto a los beneficios de la democracia y que todos pensemos igual. No me importa. Gracias por los datos, pero vamos a seguir aquí con el compromiso. Si la encuesta dice que la mayoría de salvadoreños apoya a un tirano que se pase por alto las reglas de la Constitución, no me importa, porque yo no estoy de acuerdo en ningún tirano, ni de izquierda, ni derecha, ni nadie, ningún tirano. No hay tirano bueno, punto. Y ese soy yo. Y los que están viendo este programa estarán de acuerdo, y los que lo van a compartir estarán de acuerdo, y los que lo van a comentar estarán de acuerdo. Nosotros no estamos en ese porcentaje, punto. ¿Y qué, pues? Y si esta encuesta latinoamericana dice que el 53% de los salvadoreños están de acuerdo en sacrificar las elecciones por nosotros, pues yo no, ni ustedes tampoco. ¿Y cuál es? Gracias por sus datos, enhorabuena, ya les hice un análisis de la metodología, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no voy a entregar este país, ni voy a sacrificar las elecciones, ni lo voy a entregar al autoritarismo, ni soy parte de ese porcentaje y no me da la gana hacerlo. ¿Y cuál es? Y quienes estén viendo este programa tampoco les da la gana. Vamos por las elecciones, vamos por la democracia, vamos por el Estado de Derecho, por los derechos humanos y la justicia social. Les truena quien le tenga que tronar. Dice el francés Jean Cocteau, Jean Cocteau. Jean, no asesinemos el francés, por favor. Jean Cocteau dice, es que la opinión de la mayoría no necesariamente es verdad. Lo que opine todas estas encuestas no necesariamente es verdad, porque la verdad no existe para empezar. Y mientras seamos, o sea yo el último, pues yo sí voy a seguir peleando por la justicia social, la democracia, le pese a quien le pese, le truena a quien tenga que tronarle.
Y esperaría que cada uno y cada uno de ustedes que sí está interesado en el futuro de sus hijos y sus hijas en este país que lo están tirando a la ruina, también se interese por su historia, sus sacrificios, su sangre, sus leyes y lo que costó construir un país demacrado, bayunco y abollado y apachado como este. Y lo que digan estas encuestas, muchas gracias, pero no gracias. Gracias, pero no gracias. Acostumbrado a desmontar las cosas y volverlas a armar, me da la soberana y regalada gana de descreer de estos resultados y creer que este pueblo es ganado. Y si hay gente ganado, enhorabuena, vamos a luchar para que haya menos gente ganada, gente burra, gente necia, gente manipulable. Será una empresa, será una aventura de todos nuestros días en la vida, pero por algo nos encanta la canción El Necio de Silvio Rodríguez, el cubano. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Y ahí le vamos a poner punto seguido a la primera parte de esta entrevista, de este programa. Recuerda que la opinión de la mayoría, ellos dicen que son la mayoría, 99%, y aunque fuese cierto que no lo es, solo son el 27%, tampoco tienen la verdad. Eso no existe. Vamos a enviar nuestra solidaridad y condolencias a los familiares de los 11 muertos, la mayoría vapuleados en los presidios, apresados por la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil durante el periodo de excepción de garantías constitucionales, que ya se debería de terminar el 30 de mayo, ya están queriéndolo dilatar aún más. Son 11 muertos, creemos que ya es suficiente tanta arbitrariedad. ¿Cuántos muertos más asesinados en los presidios? Vapuleados por los presos ya condenados, gente que no debe nada y que no tenía por qué estar presa, fueron asesinados en las celdas de la tiranía. No tenemos absolutamente ningún favor que hacerle al crimen. El exigir al Estado de Derecho, el respeto a las garantías constitucionales y a los derechos humanos no nos convierte bajo ninguna circunstancia en achichincles del crimen. El criminal debe de pagar con crudeza, con la dureza de las leyes y la norma y el Estado de Derecho. Para eso es Estado de Derecho y por eso es que estamos acá, para hacerlo respetar. Las fuerzas de seguridad del Estado deben actuar conforme a la ley, no sobre la ley, ni por debajo de la ley, sino con la ley. Las fuerzas de seguridad del Estado deben golpear al crimen y desarticularlo. Absolutamente de acuerdo y apoyamos esa premisa. Pero bajo ninguna circunstancia el combate al crimen debe justificar los atropellos, la arbitrariedad y los excesos que El Salvador creía superados y que ahora estamos viendo. Vaya nuestra solidaridad y vaya nuestras condolencias a los familiares de los 11 salvadoreños que murieron en este periodo de excepción de garantías constitucionales, la mayoría presos sin cargos ni procesos y que fueron vapuleados por criminales ya condenados en las Bartolinas, muertos por contusiones, quebraduras, torturas. Un músico de 22 años fue asesinado con lujo de barbarie y torturado por 3 días. Personas con discapacidades fueron torturados por los agentes de la seguridad del Estado y luego en los presidios, según reportes de prensa. Y otras personas que también murieron porque no se les hizo llegar los medicamentos que necesitaban, tales como medicamentos para la hipertensión y para la diabetes. Usted, si tiene diabetes, sabe lo que significa que no le llegue la insulina. Usted puede caer en coma diabético de un momento a otro. Lo mismo pasa con las personas que tienen hipertensión. Si usted no tiene el medicamento adecuado a la hora adecuada, usted va a caer en una crisis hipertensiva, lo que le va a conducir irremediablemente a un coma, si no es que la muerte, y eso es lo que ya ocurrió. Yo creo que esta cifra ya debería ser suficiente para que la conciencia nacional comenzara a despertar. En otras noticias, el gobierno salvadoreño reportó
Solo el 22.2% de ejecución presupuestaria en el primer trimestre de este año, lo que implica 83 millones de dólares. Solo 83 millones de dólares. ¿Y cuántos miles de millones de dólares del presupuesto general de la nación aprobado? Más los empréstitos internacionales. Y solo han ejecutado 83 milloncitos. El 22.2% en el primer trimestre, enero, febrero, marzo de este año. Con suerte van a terminar el redondel Utila y será la única obra que veremos del gobierno salvadoreño, que nos prometió 20 obras al día. 20 obras al día. Y con suerte van a terminar el redondel Utila, allá carretera del Puerto de Libertad, este año. Solo llevan el 22% de ejecución presupuestaria. Para aquellos más lentos, ejecución presupuestaria significa cuántos proyectos se han construido de los programados en el presupuesto general de la nación. El costo de la vida sigue subiendo. El Centro para la Defensa del Consumidor ha dicho que la inflación es insostenible. El precio de los insumos y los alimentos familiares están subiendo otra vez y más fuerte. En específico, los aceites y los huevos. Se supone que hubo una serie de 11 medidas económicas publicadas por el régimen a través de su propaganda que iban a estabilizar la canasta básica familiar. Le dijeron a usted que le iban a quitar aranceles a productos que no tienen aranceles porque son suscritos a los tratados de libre comercio entre El Salvador y México, por ejemplo, tales como el aceite. Pero el aceite está más caro, los huevos están más caros, entre otras cosas. El gobierno salvadoreño en estos 3 años ha incrementado la pobreza en más del 40%. Los gobiernos del FMLN la dejaron alrededor del 16-18% y perspectivas a descenso. Pero estos gobiernos, este gobierno en 3 años la ha subido a más del 40% y subiendo. 117,000 salvadoreños han pedido exilio en diversos países del mundo. 731 de ellos han pedido exilio o refugio o asilo político en el Reino Unido, the United Kingdom, según la embajada de ese mismo país para la región centroamericana. Es decir, la gente está huyendo del país. La gente se está yendo. Gente buena, gente trabajadora huyendo de la persecución política. Intelectuales se están yendo. Empresarios se están yendo. Trabajadores se están yendo. Y se van a seguir yendo. Esta tarde me comunicaba un colega que han llegado a perseguirlo a su casa. La Policía Nacional Civil se ha presentado, no lo encontraron. Vamos a estar pendientes de su situación y les vamos a estar informando a ustedes. Porque ahora no hay debido proceso, no hay cargos judiciales, nada de por medio que les impida ir a cometer detenciones arbitrarias. Ha comenzado y a un colega ya lo están persiguiendo. Vamos a ver qué decisiones toma él y su familia y vamos a hacer lo que está en nuestras modestas posibilidades para apoyarle. La inflación, según el Banco Central de Reserva, está alrededor del 6.55%. Se supone que ha bajado un par de centésimas respecto al mismo periodo, al mes inmediato anterior. Sin embargo, eso nadie lo cree a ellos. La inflación, el 6.55%. Vaya al mercado y vea cómo están las verduras, las frutas, los insumos para vivir. En definitiva, estamos en un país en donde, salvo la voluntad de lucha del pueblo salvadoreño, lo demás no es promisorio. No es promisorio la situación del país. No tiene liquidez, estamos al borde del abismo. Una crisis financiera, una crisis política, una crisis social, de violencia. Quisiéramos tener elementos para equilibrar la balanza y quisiéramos tener elementos para ofrecerle a usted un panorama optimista dentro de toda la tormenta, pero no lo tenemos y le vamos a explicar por qué. Porque el gobierno del Estado salvadoreño ha cerrado todos los portillos de transparencia. No hay manera como poder escrutar políticas públicas, planes, avances, para poder explicarle, mire, así estamos aquí en este país, han hecho esto, pero también falta esto, y explican. No, todo es opacidad y así no se puede, pues. Quisiéramos tener que decirle algo, mire, el país puede recuperarse, etcétera, etcétera. Ellos han hecho esto, se equivocaron en esto, pero hay otras condiciones que permitirían que usted pueda aprovechar esta condición. Quisiéramos equilibrar la balanza,
pero con un Estado que cierra todas las puertas, con puertas, portillos y ventanas a la transparencia, al escrutinio ciudadano, es muy difícil. Es muy difícil. Y para colmo están persiguiendo a la oposición política, y para colmo están cometiendo arbitrariedades, y para colmo están saltando la constitución del país. Entonces, digamos que no son tiempos promisorios para El Salvador. Sobre el tema económico hablamos suficiente el programa anterior. No lo vamos a tocar para no cansarlos demasiado con temas y cifras y análisis. Pero sí queremos llevar a la reflexión a usted para que comprenda que si usted no actúa, después no se queje. Si usted no se queja, no se queje. Saludamos al noble pueblo valiente que sí existe en El Salvador, que sigue luchando en las calles. Lo vimos el pasado 1 de mayo. Se sigue organizando. Y llamamos a la oposición política, si en algo sirve este comentario, a unificar movimiento social con los partidos ahora en debacle. Al FMLN le llamamos a sus dirigentes a que depongan inmediatamente sus cargos y que dejen entrar a una nueva y potente dirigencia joven, enérgica, con claridad política e ideológica, y que depongan todos sus cargos. Al Consejo Nacional del FMLN les pedimos, el pueblo les exige, los militantes, afiliados y simpatizantes en todas partes, que renuncien todos. A la Comisión Política del FMLN les exigimos que renuncien todos y que abran paso a una nueva transición que permita que la dirigencia del FMLN pueda llegar a un acuerdo con los movimientos sociales, con el Bloque Popular de Resistencia, con la Coordinadora de Movimientos Populares y con la Alianza 15 de septiembre, para poder presentarle al país una coalición limpia y digna de cara a las próximas elecciones. Sobre el movimiento país, un movimiento de diásporos que se han aliado con un empresario salvadoreño de extrema derecha, no vamos a acompañar bajo ninguna circunstancia ese esfuerzo, porque no es posible que la esposa del fundador de ese partido sea la candidata a vicepresidenta ya. La esposa del señor Roy García es la candidata a vicepresidente por el partido País y se acaban de formar y ya. Y el ex candidato de Arena, el señor Aguad, ya es candidato a presidente y ya estuvo, ya lo decidieron. Parece que les quieren copiar el estilo árabe celeste por otro árabe, Aguad, en ese esquema que no sirve más que para atomizar el voto de la oposición. Yo de entrada, yo a eso no le voy. No vamos con el Partido País, con todo respeto a quienes lo fundaron, porque así no son las cosas. Así no es, amiguitos, así no es. Y en lugar de estar encumbrando las ínfulas de figurines venidos a menos, deberían de buscar tender puentes para una figura opositora fuerte que sea capaz de disputar seriamente los próximos comicios, y aún así no la tendrán fácil. A los movimientos sociales, modestamente les recomendamos, les sugerimos, les suplicamos, les imploramos a superar sus diferencias emocionales entre sí, y a ponerse de acuerdo en una plataforma conjunta y buscar un partido ya inscrito, porque los que están inscritos solo van a servir para diluir el voto opositor. Son proyectos políticos afines al estado de cosas, al régimen. Entonces busquen ya a los partidos pequeños que pueden servir de partidos taxis, como el partido FMLN o el partido Nuestro Tiempo. El partido Vamos tiene una muy potable figura pública, una diputada, que si sabe limar y quitarse todo atisbo de neoliberalismo en su discurso, pudiera lograr importantes acuerdos para unificar a la oposición. Y el partido Nuestro Tiempo tiene muy buenos elementos, quitando a su diputado en la Asamblea Legislativa, que es heredero de una de las familias oligarcas del país, pero tiene buenos elementos del partido Nuestro Tiempo. Y el partido FMLN, cuya militancia heroica, estoica en el mundo, militantes, veteranos, simpatizantes, base del FMLN, que tienen todo mi respaldo
y todo mi cariño y toda mi admiración y respeto para lo que consideren pendientes. A la dirección actual del FMLN, con ellos ni a la vuelta de la esquina se va a llegar nada. Al Consejo Nacional del FMLN deben renunciar todos en pleno y construir un nuevo partido de cara a las elecciones 2024. Es decir, un nuevo partido remozado, no destruir al partido FMLN, que ese sí costó escribirlo. Costó sangre y mucho sacrificio inscribir el partido. Lo que está fallando ahí son ese montón de grupos de interés. Y ojalá podamos ver una propuesta unificada de cara a las elecciones. Y aún así no será fácil, porque es un monstruo de 1000 cabezas que tiene control de todos los estamentos del Estado. Pero no hay peor lucha que la que no se hace. Valor, pueblo. Ellos quieren que usted tenga miedo. Pues no me da la psicología para tener miedo. Vamos a pensar al revés las cosas. Vamos a subvertir lo que quieren que sintamos, creamos y pensemos. Por eso es que vamos a subvertir. Somos subversivos. Seamos subversivos. Subvirtamos el orden de cosas que nos quieren imponer psicológicamente a través de la propaganda. Si quieren que tengamos miedo, tengamos valor. Si quieren que nos vean ahuevados y tristes, seamos alegres y burlémonos. Más memes para la causa. Si quieren que nos rindamos, pues ya saben cómo dice la canción, que se rinda quien tenga que rendirse, pero aquí nadie se rinde. Va a costar, pero las cosas que más se disfrutan en la vida son las que cuestan, ¿o no? Las cosas que más se disfrutan en la vida son las que cuestan. Y cuando se trata de defender nuestros ancestros, nuestros antecedentes, nuestra vida, la de su familia, la de sus hijos y la de sus hijas, seamos como Horacio el Romano, quien para la historia nos legó la siguiente frase: no hay mejor muerte que la que se enfrenta en la justa defensa de la causa de los templos de nuestros dioses y las cenizas de nuestros padres. Horacio. Ya con esto ya me callo, pues bye. Y nos vamos. Hoy no va a haber canción, pero les pedimos disculpas por eso, problemas técnicos. Nos han bloqueado producción, ¿verdad? Que no tenemos acceso al... Nos bloquearon el WhatsApp, nos bloquearon el WhatsApp, pero puede escribirnos y comentarnos. Razón por la cual no les vamos a pasar llamadas. Ahora, cuando recuperamos o entendamos qué problema hay con eso, pues con todo gusto volvemos a recibir llamadas. Gracias por habernos visto, compartido. Aquí estamos porque no debemos nada y no tememos nada. Dormimos tranquilos. No estamos matando a nadie ni haciendo ningún crimen. Gracias por habernos visto. Recuerde que tan segura está usted que lo que le han dicho los medios de información es cierto, porque contar mal una historia y mentir es casi lo mismo. Esto fue, es y será su programa En la Mira. Y hasta la victoria. Siempre.